Y ya estamos conectados con José González, como todos los domingos. José, buenas noches. Tenemos obligadamente que hablar de España. Como todos deben saber, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del PSOE, tradicional Partido Socialdemócrata, se vio casi obligado a convocar, ¿no es cierto?, unas elecciones anticipadas para hoy, las que debieron darse en diciembre, y esto luego de los malos resultados obtenidos por los partidos de izquierda en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, de las cuales hablamos en su momento. Por ello, esta es la primera vez, amigos televidentes, que España celebra elecciones generales en pleno verano, porque recordemos que aquí en el hemisferio sur tenemos invierno, pero allá es verano. Ahora, el principal contrincante del PSOE, del partido de gobierno, es el PP, el Partido Popular, de oposición de tendencia conservadora, liderado por el senador Alberto Núñez Feijóo. Pero a esta altura de la noche en Lima y de la madrugada del lunes en España, ¿cuáles son los resultados, José González? Al 98% de los votos, y ya se anunciaron los resultados oficiales, Oscar. Lo que queda a contar es voto en el extranjero, que se va a ir reportando durante la semana. Poco más de 2 millones de españoles votaron en el extranjero, un total de 37.469.000 electores, 70% de los electorados, 4% más del año pasado. Hay un empate técnico prácticamente. La coalición PSOE-Sumar tiene 153 diputados y la coalición PP-Vox tiene 169. Se requieren 176 para tener mayoría absoluta. Ninguno de ellos tiene mayoría absoluta. Hay 7 partidos que están en otros, que suman 28 escaños. Ahí se va a decidir la elección. En los primeros cálculos hechos en España, se calcula que el PSOE-Sumar podría tener 174 escaños y el PP 170 escaños. En los próximos días se decidirá. Recordemos que España es una monarquía. Quien convoca la formación de gobierno es el rey. El rey puede investir a la mayoría simple y que se vote en las Cortes, como se llama la Cámara de Diputados, al gobierno de mayoría simple, que sería el PP-Vox, pero los votos en contra son muy altos. La segunda es que el rey no coinvesta a la mayoría simple, permita que las coaliciones se formen y que el PSOE-Sumar logre mayoría. Hay un partido catalán que se llama Junts. Sí, Junts, que tiene 7 asientos y ya ha dicho que votaría por el PSOE, pero con condiciones. Con condiciones, sí, la escuché a la representante. Y Pedro Sánchez podría haber logrado lo que se pensaba que iba a lograr. De acá a los resultados del mayo, ganó casi 6 meses, logró mayoría, ya se gobierna. Lo tercero es que ninguno de las coaliciones logre mayoría. Se nombra un gobierno un gobierno interino en funciones, con un parlamento sin investidura, y se convocan elecciones en invierno. El tercer escenario está descartado. El que más probabilidad tiene, según los analistas en España esta noche, es el segundo. Seguramente. La posibilidad entonces, amigos televidentes, de que el presidente actual, José dice como allá se conoce al PSOE, y nosotros lo conocemos más acá como el PSOE, ¿no? El Partido Socialista, que es el del gobierno, el que estaría con Sumar, que es otra agrupación, más Junts, que es otra agrupación minoritaria, pero que también tiene peso y que ha dicho que sí se puede sumar, se arma una coalición y entonces terminamos teniendo, quizá en pocos días u horas, un nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez a la cabeza, ¿cierto? Es correcto. Ambos candidatos esta noche han cantado victoria. Sánchez ha dicho que no ganó el populismo en Europa. Feijóo ha dicho que no se debería bloquear a su gobierno. Está convocando, probablemente tentando a que el rey lo invista y jugársela en el Senado, pero en todo caso España, como decía un analista político hoy, es un país de centro. O sea, el 50-50 es más bien que las tendencias están en el centro. Se han aliviado las persecuciones europeas. Si hubiera salido un gobierno en el que participara Vox, la extrema derecha volvía a España desde los 70, desde el franquismo, y había un temor al separatismo, el aislacionismo. El Brexit ha sido un desastre y España habría seguido el ejemplo de Italia, y vienen elecciones en Francia y Alemania, pero eso se ha diluido con este resultado. Claro, definitivamente, José, estamos ante una España dividida, partida casi en dos,
como muchos países. En realidad es lo que seguimos analizando y analizamos en el podcast de Cari Sello, también con José y con Juan Carlos Ruiz. O sea, no es el Perú, amigos. El mundo está polarizado entre extrema derecha, extrema izquierda, no solo aquí, sino como acabamos de comprobar también en España. Ahora, realmente no tenemos ninguna simpatía con uno o con otro grupo, pero para España, quizá, José, lo más saludable sería que se diera el segundo escenario que nos describe, si es que se arme esta coalición entre el PSOE del presidente Sánchez, Sumar y Junts, para, digamos, convivir obviamente con una oposición, un poco como lo que le ha pasado a Biden en los Estados Unidos, ¿o no? Incluso si la coalición PP-Vox lograra hacer gobierno, negociar, digamos, el ejemplo ha sido Israel, en donde Bibi Netanyahu ha negociado con fracciones parlamentarias que le han permitido llegar a gobierno, su día tiene problemas más o menos serios. Lo bueno de los tres gobiernos de 50-50 divididos con márgenes tan estrechos es que hay una pendularidad en la vocación política de la gente, pero que no llega a los extremos, no permite que el gobierno haga lo que le da la gana. Vox, es importante, en esta elección pasa de 52 escaños a 33. Pierde mucho espacio. El PSOE solo pierde 2 escaños, gana 2 escaños. La izquierda pierde 4 escaños, el PP pasó de 89 a 136. Los votantes españoles han sido muy claros. Desaparece Unidas Podemos, la izquierda radical española desaparece. Por el camino también había desaparecido Ciudadanos, que era la derecha moderada en España. Es decir, en ese caso ninguna de las partes puede hacer lo que le da la gana. ¿Sí? El buquelismo no tiene espacio en España. Se necesita una negociación permanente y acuerdos permanentes para que el país siga avanzando. En todo caso, eso es una buena fórmula democrática. No, y lo que tenemos que aprender, no de España, sino en general en el mundo, y eso lo conversamos muchas veces con José ya en privado, es aprender a vivir en democracia. En democracia no es yo disparo al que está contra mí, sino es convivir. No hay democracia si no hay discrepancia. ¿No es cierto? O sea, tiene que haber discrepancia, pero en eso construimos la democracia. Y lo que está pasando en España es efectivamente eso. Los radicalismos son los que son fatales, indudablemente. Muchas gracias. Dime, José, algún último comentario. El último, subrayar en 30 segundos. Sí. Una España radicalizada al conservadurismo y aislacionista se hubiera alejado de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene iniciativas fundamentales en lo que se refiere a meterles críticos, en los que América Latina es jugador clave, y al Perú nos falta insertarnos en ese juego, pero ese juego no se ha trabado, sino que va a continuar. Totalmente de acuerdo. Veamos qué pasa en las próximas horas y esperemos que por el bien de España y del mundo se haga una elección que sea conveniente a los intereses de este país, que además, debemos decirlo, ha sufrido varias convulsiones políticas muy parecidas a la nuestra. Recordemos que a Sánchez se le criticó de todo, ¿no es cierto? Se le dijo también que había plagiado su tesis, si no me equivoco, a Pedro Sánchez. Correcto. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo y felices fiestas patrias, por supuesto. Encantado. Igualmente.